Hola, bienvenidos a nuestro flash informativo. Los saludamos desde el estudio de Canal Congreso para llevarle a sus hogares los hechos que fueron noticia en el Congreso de la República. Temas como la posible asociación de Ecopetrol con PDVSA y las reacciones de los congresistas ante la regla fiscal son algunos de los temas que ampliaremos a lo largo de esta emisión. Empecemos. Durante la más reciente visita del presidente Gustavo Petro a Caracas, donde se anunció la posible alianza de Ecopetrol con la estatal venezolana PDVSA para la importación de gas en el vecino país, en el Senado hubo opiniones divididas al respecto. Puede beneficiar a sus dos pueblos. El anuncio presidencial de importar gas desde Venezuela bajo una eventual alianza Ecopetrol-PDVSA generó toda clase de expectativas en el Senado colombiano. Estamos muy mal con el tema del gas. Y el país vecino, Venezuela, tiene gas para 300 años. Y yo creo que se le hace más barato a Colombia traer el gas desde Venezuela que traerlo desde Norteamérica, desde los Estados Unidos. La oposición cuestionó al jefe de Estado por no ser coherente con su política de transición energética y también porque esa eventual alianza de las petroleras está en la mira de Estados Unidos, ya que PDVSA se encuentra en la lista Clinton. Es sumamente grave que el presidente Petro prohíba en Colombia sacar el gas y el petróleo colombianos y quiera sacar el petróleo y el gas venezolanos. ¿En qué queda entonces el discurso de la transición energética? Simplemente lo que quería era generarle una dependencia energética a Colombia del vecino país. Uno ve con bastante preocupación que las sociedades comerciales se establezcan con dictadores, con criminales, como es el presidente hoy o el dictador de Venezuela. Pese a la controversia, Ecopetrol, a través de un comunicado, anunció que desde noviembre del año pasado solicitó a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros estadounidense la autorización para hacer negocios en materia de hidrocarburos. Así las cosas, Colombia podría traer gas de Venezuela desde finales del próximo año. Y mucha atención, crisis ambiental en Colombia. 18 rellenos sanitarios ya colapsaron. Ciudades como Bucaramanga, Ibagué, Bogotá y el área de Sogamoso son las más afectadas, quedando en riesgo ante el manejo de una crisis de basuras. La gestión del manejo de residuos en Colombia se ha agravado en los últimos años, al punto de generar una crisis ambiental. Así lo denunció el senador Miguel Ángel Barreto durante el 6º seminario de gestión de residuos de Andesco en la ciudad de Cali. Agradecemos a Andesco por esta invitación a ser panelistas para explicar el proyecto de ley que busca solucionar esta problemática, inyectándole recursos y teniendo en cuenta a los recicladores en Colombia. Según Asocapitales, Colombia tiene 165 rellenos sanitarios, de los cuales 46 tienen vida útil de menos de 3 años y 18 de estos rellenos se encuentran colapsados. Para hacer frente a esta situación, el congresista presentó en el seminario el proyecto de ley que establecerá medidas para impulsar la gestión integral de residuos sólidos mediante la prevención, reducción y la generación y reutilización de bienes y productos. Convertir, utilizar, reciclar, aprovechar nuestras basuras, nuestros residuos sólidos para hacer compost, para hacer energía y para que sea una verdadera economía como otros países del mundo que aprovechan cerca del 95%. Nosotros solo llegamos al 18%. La iniciativa busca también la reducción de los gases de efecto invernadero en el país. El anuncio del presidente Gustavo Petro de pedirle al Congreso revisar la regla fiscal puso en alerta varios sectores que no están de acuerdo con la petición del jefe de Estado por considerarla no viable, todo que a la vez la misma establece las limitaciones del manejo de los recursos públicos para garantizar unas finanzas sanas para el Estado. El primero en oponerse a la revisión de la regla fiscal fue el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda. ¿Cómo así que mover la regla fiscal? Eso lo que genera son más alto costo de los intereses, resta la inversión, nos rebaja las calificaciones. Cepeda sostuvo que el gobierno tiene guardados 100 billones de pesos en la banca y le hizo un llamado para que los use y los ejecute en el menor tiempo posible. Esos 100 billones están en los bancos, ahí tienen la plata, no necesitan mover la regla fiscal, a los ministros que la muevan. Hay al menos 10 ministros que han ejecutado menos del 50%, esa plata. Por su parte, los liberales también mostraron su desacuerdo. El senador Juan Pablo Gallo sostuvo que esa propuesta soslaya la economía colombiana y acerca al país a una posible recesión para el 2024.
Anuncios como el de romper la regla fiscal lo que hacen es precisamente crecer en desconfianza y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es afectar la inversión privada. La consecuencia natural es que esto va a tener impactos en el crecimiento del país. Y en últimas, aquí lo que va a terminar pagando es el empleo. Cuando una economía no crece lo suficiente, el efecto final es disminución en las nuevas plazas de trabajo y, obvio, más pobreza. La regla fiscal la aprobó el Congreso en el 2011 y según el senador Alejandro Carlos Chacón, el gobierno debe guardar mesura más cuando se trata de temas económicos. Y la regla fiscal fue un control precisamente para el propio Congreso de la República y para los propios gobiernos, para que no hagan locuras con el presupuesto general de la nación, para que no entreguen vigencias a 30, 40 años, sino gobiernen por sus 4 años, que haya una vigilancia especialmente de las inversiones a mediano plazo, que no se pasen más allá de sus plazos gubernamentales, porque aquí los gobiernos no son de 20 años, son de 4 años de periodo. Según el DANE, la economía colombiana se contrajo un 0,3% en el último trimestre, situación que reconocen sectores de gobierno, al tiempo que piden revisar los malos fallos que le han hecho perder al país 6 billones de pesos. Acaba de salir un fallo en el cual pues las regalías, contra otro fallo que decía lo contrario, las regalías se descuentan de los impuestos. Quiere decir que no nos pagan regalías. Este es el único país del mundo donde la riqueza de los colombianos no vale. Los senadores esperan que el gobierno genere fórmulas de crecimiento económico, combata la alta inflación y dé mensajes de confianza para evitar una recesión el próximo año. Y pasando a otros temas, en diversas mesas temáticas se viene exponiendo la reforma a la educación, acogiendo así diferentes puntos de vista de sectores que aportan al desarrollo educativo del país. El senador Robert Daza, un defensor de los campesinos y la educación en el país, moderó una mesa de trabajo a propósito del trámite que cursa la reforma a la educación propuesta por el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Se ha citado al Ministerio de Educación y principalmente al equipo de trabajo que escribió la ley estatutaria de la educación y la representación de 16 organizaciones nacionales de maestros, maestras, de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es importante este diálogo porque de viva voz el gobierno nacional, los congresistas, escuchamos de las organizaciones sociales los problemas que se tiene a nivel de la educación en cuanto a calidad y en cuanto a cobertura. El eje principal de esta iniciativa es recoger las propuestas de distintas organizaciones sociales para definir estrategias que garanticen el derecho fundamental a la educación. Los líderes juveniles expresaron sus inquietudes principales. Primero que nada, vincular la educación popular a la educación institucional. Creo que es fundamental que los procesos populares como espacios formativos y cualificativos de la población colombiana sean parte de esta reforma y que lleven consigo las banderas principales del liderazgo de las comunidades, de sobre todo los principios de defender la vida, defender el arte, la cultura y sobre todo de profundizar la reflexión alrededor de ser un sujeto político en el arte y en la vida pública. La tasa de cobertura actualmente en educación superior en Colombia es del 39.8%. Por eso, la reforma de la educación presentada por el gobierno busca generar oportunidades para que todos los colombianos, sin importar el territorio o los recursos, accedan a educación superior, acceso a educación de calidad y más recursos para la educación. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales de YouTube, Facebook y X a través de @ccongresocol. Continuamos con la información. Garantizar el bienestar y la protección de la vida de nuestros niños en el transporte escolar a través de la implementación del Cinturón de Seguridad de 3 puntos es una iniciativa que busca un proyecto de ley que ya inició su curso en el Congreso. Celebro muchísimo la llegada de este Fue aprobado en tercer debate por la Comisión Sexta del Senado el proyecto de ley que busca reglamentar el uso del cinturón de seguridad de 3 puntos en los vehículos de transporte escolar. Los cinturones de 2 puntos pueden causar la separación de la espina lumbar, causando así en ocasiones las parálisis, lo que se puede llamar como el síndrome del cinturón de seguridad. Implementando el uso de este cinturón, los beneficios serían los siguientes. 1. Mejor distribución del impacto en el cuerpo. 2. Protección adicional para hombros, tórax y pelvis. 3. Este cinturón es considerado como uno de los más seguros. Se espera que este proyecto continúe su trámite para así garantizar la protección y la vida de nuestros niños.
Garantizar la protección de los animales domésticos y del campo cuando son afectados ante una emergencia como terremotos, inundaciones y demás fenómenos naturales es el propósito de un nuevo proyecto que pasó su primer debate en la Comisión Sexta del Senado. Incluir a los animales en la política nacional de gestión de riesgos y desastres ante una emergencia como inundación, deslizamiento o terremoto es la apuesta de un proyecto liderado por la senadora Esmeralda Hernández. Por ejemplo, en un terremoto, en una inundación, en un caso de sequía. Vemos recientemente lo que pasó con el volcán Nevado del Ruiz. Habían 800.000 animales de granja que estaban allí tirados a su suerte y que nadie tenía la responsabilidad de ver cómo los amparábamos o cómo llegábamos en su ayuda. Lo que se pretende es garantizar y preservar no solo vidas humanas y objetos, sino la vida de los seres sintientes como lo son los animales. Cuando se incorpore a profundidad este proyecto de ley, en todas las capacidades de los órganos y organismos de socorro, pues serán los profesionales quienes hagan esa labor rescatando a los animales. Aquí lo que estamos diciendo es, hacen parte del sistema de gestión de riesgo y el Estado tendrá la obligación también de acudir en su amparo. El proyecto pasó su primer debate en la Comisión Sexta del Senado. Y con esta noticia llegamos al final de nuestra emisión de Flash Informativo. A ustedes, gracias por preferirnos. No olviden seguirnos a través de @ccongresocol. Hasta pronto.